Sean bienvenidos, querido público, a Cuentos de Terror. Antes de comenzar con el cuento de esta noche, queremos agradecerles de todos los que colaboramos en este canal por su apoyo en nuestras redes sociales. Cada día nos esforzamos por traerles el mejor contenido original de terror. Los invitamos a disfrutar de un nuevo cuento de terror. Buenas noches. El mes de octubre avanza y la noche de brujas cada vez está más cerca. Las energías cambian y los espectros están más activos. Esta noche, el cuento se trata sobre uno de los lugares más embrujados que puedan existir. Un hospital. Las malas energías suelen ser tan fuertes como las buenas y tristemente un hospital guarda muchas energías negativas, llenas de dolor y sufrimiento. Este cuento nos relata cómo todas estas energías se hacen presentes en forma de las apariciones más terroríficas. Pónganse cómodos, vayan por su bebida favorita, apaguen la luz y disfruten. Esto es Cuentos de Terror. Trabajo como supervisor de obra para el gobierno. El proyecto más reciente en el que participé fue la remodelación de un antiguo hospital general en la zona centro de la ciudad. Al menos 2 de los edificios existentes, los de las habitaciones, se mantuvieron intactos, a excepción de unas cuantas mejoras interiores. Esto con el fin de albergar ahora un asilo de ancianos que la ciudad necesita. Por otra parte, hubo un edificio que fue demolido por completo. Es cierto que un hospital es un lugar donde suceden muchas muertes. No es de extrañar que la gente piense que estos quedan embrujados o que las malas vibras quedan atrapadas ahí. Varias veces tuvimos que mandar a bendecir la obra con un sacerdote, pues los trabajadores seguían afirmando que cosas sobrenaturales sucedían a todas horas. Herramientas que cambiaban de lugar, luces que se prendían y se apagaban por sí solas, o hasta siluetas y voces en las sombras. A mí me encanta el tema paranormal. Siempre me ha fascinado creer en este tipo de cosas, mas nunca había tenido contacto directo con ellas. El proyecto se vio demorado por una serie de lamentables accidentes, los cuales hicieron creer a más de uno que realmente estas presencias estaban presentes, y lo más importante, que no nos querían ahí, alterando su lugar de descanso. Hubo un albañil que cayó por el cubo del elevador desde una altura de más de 3 metros, rompiéndose varios huesos en ambas piernas. No nos pudimos explicar cómo es que las puertas abrieron sin que el elevador estuviera en el nivel. Otro albañil tuvo lesiones en un brazo y en la cabeza al caer de un andamio reportado como mal armado, aunque él jura que sintió como si alguien lo hubiera empujado. Un supervisor casi fue aplastado por un cielo de plafones que se derrumbó y más recientemente, bajo mi supervisión, 3 piezas de cantera de la fachada cayeron desde el 3er piso. Afortunadamente, no hubo lesionados, pero al igual que en los demás accidentes, se tuvieron que suspender las labores para que los peritos de obra pudieran hacer su evaluación sobre las medidas de seguridad que usábamos. Debido a estas y muchas otras interrupciones, tuvimos que trabajar las 24 horas del día para poder entregar la obra en tiempo y forma en la fecha acordada originalmente. A mí me movieron al turno nocturno. Afortunadamente para cuando esto sucedió, solo teníamos que terminar de remodelar los últimos 2 pisos de uno de los edificios. Había menos riesgo a accidentes trabajando en interiores y podíamos usar las escaleras y elevadores existentes, así como usar la luz eléctrica de las habitaciones. Incluso con la presencia constante de trabajadores pintando habitaciones, colocando alfombras, reemplazando ventanas y puertas, podía sentir esa peculiar vibra tétrica que solo un hospital a altas horas de la madrugada puede tener. Como ya mencioné anteriormente, nos tocaba trabajar en los últimos 2 pisos del edificio, el 12 y el 13. A pesar de todos los accidentes que hubo, nadie había visto algo que confirmara que el lugar estaba encantado. Solo se contaban historias relacionadas al hospital y ciertamente la mayoría de los trabajadores, incluyéndome, teníamos la curiosidad de ver algo antes de que los trabajos terminaran. Así fue como una noche muy fría de octubre, mientras trabajábamos,
vimos más cosas de las que nos hubiera gustado ver. Comenzó alrededor de las 11 de la noche. Estaba ayudando a uno de los chalanes a subir varias latas de pintura, rodillos y mantas por el elevador. Nos dirigimos al piso 12 del edificio, pero el elevador se pasó de largo y se detuvo hasta el piso 13. Supusimos que alguien lo había llamado desde ese nivel, pero al abrirse la puerta no vimos a nadie. Las luces incluso estaban apagadas. La única luz era la que salía del elevador hacia el pasillo oscuro. Extrañado, presioné el botón para cerrar la puerta y cuando ésta estaba a punto de cerrarse por completo, me pareció ver una silueta pequeña pasando por el pasillo muy rápido, como si fuera un niño corriendo o algo por el estilo. ¿Viste eso?, pregunté. ¿La cosa que pasó por el pasillo corriendo? Sí. Supongo que al menos una de las leyendas que cuentan por aquí es verdad, me respondió el pintor, quien tan pronto como regresamos al piso 12, le platicó a los demás lo que acabábamos de ver. Continuamos con la jornada normalmente hasta más avanzada la noche, cuando alrededor de las 12:30 escuchamos unos golpes sobre la alfombra recién puesta en el pasillo. A veces sonaban más fuerte que otras, pero seguían ahí con nosotros. Con el ruido que pueden provocar 2 cuadrillas de construcción platicando y trabajando, más un par de radios a todo volumen, era difícil escuchar estos ruidos extraños, pero aún así eran perceptibles. No fue sino hasta que 2 de mis empleados, Paco y Miguel, soltaron un grito que nos desconcertó a todos. Ellos iban caminando por el pasillo hacia el elevador, cuando se toparon de frente con una de las apariciones de las leyendas que se contaban. Todos salimos de las habitaciones donde nos encontrábamos tan asustados como aterrados y emocionados para ver qué era lo que les había dado tal susto. Pudimos ver al otro lado del pasillo a un niño calvo, muy delgado y pálido, de no más de 7 años. Estaba en cuclillas, como si estuviera jugando con la cabeza agacha. Usaba una bata para pacientes, lo cual dejaba ver su blanca piel en su espalda huesuda. Se levantó dando media vuelta y dirigiendo su mirada hacia nosotros. Unos segundos después, dio media vuelta de nuevo y echó a correr entre risas, metiéndose a una de las recámaras, desapareciendo de nuestra vista, pero su risa no se fue. No sé qué fue peor, si verlo o escucharlo, pero no se comparó en lo absoluto con la aparición que vimos después. Al día siguiente, como era de esperarse, no todos regresaron al trabajo, y esa noche nos tocaría trabajar en el piso 13. Caída ya la noche se podía sentir el temor en el aire. Estábamos todos nerviosos a la expectativa de volver a ver un fantasma o escuchar algún lamento atrapado en aquellas paredes, en aquellos cuartos donde hubo tanto sufrimiento en el pasado. Afortunadamente, en el piso 13 había menos trabajo por hacer aquella noche, por lo que esperábamos terminar antes de lo habitual. Incluso yo estaba dispuesto a darle salida a los muchachos antes de la hora marcada. En este piso se habían encontrado anteriormente los cuartos de descanso para el personal médico, así como las bodegas para aseo y equipo obsoleto o que necesitaba reparación. No pudo haber pasado nada muy impactante en este piso. Estamos más seguros aquí, pensé para mis adentros. No era muy noche en aquel momento. Debían ser apenas las 11:15 cuando las luces comenzaron a fallar. Suponer que la antigüedad del edificio y sus instalaciones eléctricas eran la causa del fallo fue lo más fácil. Pero entonces ocurrió. Los radios dejaron de emitir sonido, mas no estaban apagadas. Como si las estaciones hubieran dejado de transmitir en ese momento. En eso, un llanto comenzó a sonar, tomando fuerza cada vez más. Solo 2 nos atrevimos a buscar. Provenía del antiguo cuarto de descanso. Abrimos la puerta con cautela, esperando no ahuyentar a quien estuviera detrás, y para nuestra sorpresa, se trataba de 2 personas. Aún es fecha que recuerdo esa aterradora escena por las noches. Vimos a 2 enfermeras, con uniformes antiguos.
tal vez de hace más de 50 años. Una de ellas estaba recostada en un sillón, inerte, con la vista perdida fijada en la puerta, hacia nosotros. De la nada sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin vida. La otra estaba sentada enfrente de ella llorando. Tenía una jeringa en su mano derecha mientras que se cubría el rostro con la izquierda. Su llanto desconsolado se detuvo por unos instantes mientras que giraba poco a poco su cabeza hacia nosotros. La enfermera fijó su vista en nosotros también, mientras levantaba la mano apuntándonos. La que estaba sentada se levantó, mientras que su rostro se convertía en una furia, levantando su mano armada con la jeringa, apresurando su paso en nuestra dirección. Escapamos de la habitación tan pronto como nos fue posible, cerrando la puerta tras de nosotros. Aquella noche no pude dormir, ni las siguientes. Ahora teníamos la seguridad de que las malas vibras del hospital ahí seguían. Las almas en pena aún estaban en estos pasillos, en sus habitaciones. A pesar de la petición que hice de no volver a trabajar en aquel turno, tuvimos que acostumbrarnos a los lamentos, las risas, los ruidos extraños, las luces que se prendían y se apagaban solas, y a los objetos que cambiaban de lugar. Pero todo aquello era tolerable después de lo que vimos en el piso 13, donde únicamente se trabaja de día. Duramos así 8 meses más, pero bajo ninguna circunstancia alguien podía estar solo en ninguna habitación, y siempre estábamos alerta de cualquier otra sorpresa que nos deparara aquel hospital. Esto ha sido todo por esta noche, amable público. Recuerden que las energías se quedan atrapadas en los lugares como recuerdos, aunque no siempre sean buenos. Tal vez alguno de ustedes tenga su propia historia de terror en algún hospital. Si es así, no dudes en compartírnosla en los comentarios, a nosotros y a los demás amantes del terror. Gracias por escucharnos y no olvides darle like a este video si te gustó. No olviden escucharnos como cada lunes, además de que este sábado 31 de octubre les traeremos un especial de Noche de Brujas. Suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de todos los cuentos de terror que te estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.